sorprendentemente por 3 españoles, como no, al frente de ellos el tetracampeón mundial Jordi Tarrés. Vamos a ver un resumen de esta tercera edición del Trial Indoor de Sevilla que ha preparado nuestro compañero Lorenzo Milá. Chesterfield Team presenta Trial Indoor Chesterfield, Ciudad de Sevilla. De esta forma tan espectacular comienzan los triales indoor en España, con un espectáculo de fuegos artificiales y sonido que calientan literalmente la atmósfera, en este caso la atmósfera del Palacio de los Deportes, Palacio Municipal de los Deportes de Sevilla, donde se disputó el tercer trial indoor de esta ciudad, la capital andaluza, tercer trial consecutivo. Ahí tenemos el espectáculo de fuegos artificiales, láser, música, inmejorable, insuperable este inicio del trial, como decimos, una forma habitual de comenzar los triales indoor, y del ruido y el espectáculo de los fuegos artificiales a la tranquilidad, la concentración y el silencio del primer piloto en competir en este trial indoor. Se trataba de Gabino Renales, ahí lo tenemos, el piloto probador de Montesa. Renales no estuvo muy afortunado en esta primera vuelta. Era uno de los 8 pilotos seleccionados para este trial de Sevilla. Los pilotos debían dar 2 vueltas al recorrido. La primera quedaban eliminados. Ahí tenemos uno de los fiascos de Gabino Renales, que les supuso 5 puntos de penalización. Cometió Gabino demasiados fiascos en esta primera vuelta y quedó eliminado. Ahí tenemos la repetición. Observen ustedes el salto que da Gabino para subirse a ese gran cilindro. No puede conseguir que la rueda trasera adquiera adherencia y cae. En pantalla ya el segundo piloto en realizar el recorrido, Lluís Gallach. Los pilotos tenían, como hemos visto, una cuenta atrás para salir a realizar las 8 primeras zonas, porque debían hacerlas. Atención a la caída de Gallach. Atención a la caída de Gallach en la zona número 1, que les supuso 5 puntos de penalización por ese fiasco. Y realizar una vuelta muy pobre para las condiciones de este piloto catalán. Ahí tenemos los problemas del... Ahí hemos visto cómo la rueda trasera y la delantera pierden adherencia y la caída fue inevitable. 5 puntos de penalización, fiasco para Gallach, que conquistó 3 y terminó la vuelta con 42 puntos por 38 de Gabino Renales, que era el piloto con el que compartía vuelta. Decíamos que de los 8 pilotos quedarían eliminados 4 en la primera vuelta y los otros 4 realizarían el playoff final. Tenían 9 minutos para realizar las 8 primeras zonas. Una nueva medida en los triales indoor nacionales para agilizar un poco este tipo de espectáculos, porque si no los pilotos emplean quizá demasiado tiempo en tratar de hallar la trayectoria correcta en cada una de las zonas, y el espectáculo se hace un poco tedioso, de manera que los pilotos tenían esos 9 minutos para realizar las 8 primeras zonas, y por cada minuto de exceso se les penalizaba con 1 punto. Decíamos que Gabino Renales y Lluís Gallach, los pilotos de Montesa y Alfer, en imagen Lluís Gallach, no estuvieron muy afortunados. Ahí tenemos al catalán con un nuevo fiasco al final de esta zona número 6, una de las más difíciles en opinión de los pilotos antes de iniciarse el trial. Ahí vemos la repetición de este salto de Gallach al tronco más grande de la zona. La rueda de delante pierde adherencia, fiasco y caída inevitable. 5 puntos más. En imagen ahora el francés Philippe Berlatier de Beta. Berlatier también quedó eliminado en esta primera vuelta.
consiguió 25 puntos de penalización frente a los 42 de Gallaki, 38 de Renales. La vuelta de Berlatier fue un poco más brillante, pero no suficiente. Ahí tenemos al francés subiéndose a la zona del castillo, una de las clásicas de los triales indoor, en la que ningún piloto, incluido Jordi Tarrés, el tetracampeón del mundo, ninguno, insistimos, consiguió hacerla a cero. Ahí tenemos al francés. Y la repetición del ascenso al castillo. Vean ustedes, el pie derecho es inevitable, no hay manera de conseguir subirse a esa zona sin ponerlo. Nadie lo consiguió esa noche. Y el francés iniciando una de las zonas de velocidad, la zona del salto de longitud, sufriendo una caída espectacular. El público sevillano disfrutó muchísimo a pesar de esa pequeña lesión de Berlatier. Disfrutó muchísimo, decíamos, porque este tipo de caídas no suelen sufrir, no suelen ocasionar graves daños a los pilotos y sin embargo son bastante espectaculares. En imagen ya el cuarto de los pilotos eliminados en esta primera vuelta, el italiano Donato Miglio, que salió en Sevilla, en este tercer trial indoor de Sevilla, con la novísima Aprilia Klimber 280R. Miglio acusó quizá la falta de puesta a punto de la moto, o no se encontraba en condiciones, pero como decíamos fue eliminado en la primera vuelta, a pesar de conseguir 22 puntos de penalización, solo 22, que no son muchos si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Amos Bilbao se clasificó con 20. Ahí tenemos al italiano en la zona número 4. La repetición de este ascenso de esa estructura de traviesas de vías de tren. Y Miglio iniciando la zona número 5, formada por, como vemos, grandes cilindros, una zona dificilísima y también habitual en este tipo de pruebas, porque hay muy poca, menos de 4 dedos de superficie donde situar las ruedas delantera y trasera, y si salimos de ahí ocurre esto. Esto es lo que le pasó a Donato Miglio, o sea, fiasco y 5 puntos de penalización por no poner las ruedas, sobre todo la delantera, en esta zona. Observemos cómo Miglio no puede sacar la moto de ahí, ya le falla la pierna derecha y caída sin consecuencias, pero desde luego 5 puntos de penalización y la eliminación definitiva. Ahí tenemos ya a Amos Bilbao, el piloto cántabro de Gas Gas, en la primera zona de la segunda vuelta. Bilbao, como decíamos, terminó la primera vuelta con 20 puntos y de esa manera, a pesar de ser la penalización más alta de los 4 pilotos que se clasificaron, consiguió pasar al playoff. 0 en esta primera zona de la segunda vuelta para Bilbao, cuando lo vemos ya iniciando la zona número 2, en la que también conseguiría un sensacional 0. Es impresionante ver a los pilotos manejarse entre los containers como si fuera el pasillo de su casa. No hay que olvidar que en este tercer trial indoor de Sevilla estaban 8 de los mejores especialistas de los triales indoor del mundo. Echamos de menos la presencia del finlandés Tomi Avala, pero Avala debía cumplir compromisos con la Federación de Motociclismo de su país en el campeonato de trial finlandés. Y ahí vemos a Amos Bilbao en apuros y cometiendo un fiasco en la zona número 3. 5 puntos de penalización, el único fiasco en que incurrió Amos Bilbao en esta segunda vuelta. Ahí vemos la repetición. Observen ustedes la rueda trasera en la caída. Cae muy mal, cae de lado, no consigue coger adherencia y Amos no puede levantar la moto, tiene que dejarla caer. Ya es imposible sacarla de esa situación. Imposible, a pesar de los esfuerzos del piloto. Y la moto cae. 5 puntos de penalización, pues, en este primer y único fiasco del cántabro en la segunda vuelta. Ahí está Amos ya iniciando esta zona número 4, la zona famosa de las traviesas de vías de tren.
Los diseñadores de los triales indoor en España y en otros países se las arreglan para hacer las cosas lo más difícil posible a los pilotos, siempre dentro de unos límites, porque se trata de que las zonas sean de una gran dificultad, pero no sean imposibles, puesto que perderían mucha espectacularidad. Ahí tenemos a Bilbao iniciando con un brillantísimo cero que celebró el público, las más de 7.000 personas que abarrotaban el Palacio Municipal de los Deportes de Sevilla. Celebraron este cero de Amos Bilbao en la zona número 4. El mismo resultado que repetiría el cántabro en esta zona, la zona en la que Donato Miglio cometió un fiasco. Ahí tenemos las dificultades de Amos y Jordi Tarrés. Observen ustedes a Jordi Tarrés justo detrás de Amos con el número 1 en su dorsal, que no se pierde detalle de las evoluciones del piloto de la Gas, observando dónde pone la rueda delantera, dónde pone la trasera, qué esfuerzos hace, qué no debía haber hecho, porque después Tarrés debería realizar su vuelta, y a pesar de haber conseguido la mejor vuelta de todos los pilotos en la primera, Tarrés realizó 3 puntos por 42 de Lluís Gallà, que fue el peor clasificado. A pesar de eso, Tarrés no se perdía detalle de sus rivales más directos. No olvidemos que estamos en el playoff, la segunda vuelta, que disputarían Amos Bilbao en imagen, en la zona número 6, el jovencísimo piloto catalán Marc Colomer de Montesa, el italiano Diego Bosis y el tetracampeón del mundo 4 veces campeón mundial de trial, Jordi Tarrés. De momento estamos con Bilbao en la zona número 6, Bilbao que tiene dificultades. Como decíamos, una de las zonas más difíciles de este trial, al menos en opinión de los pilotos, que, dicho sea de paso, obligaron a la organización a modificar algunos puntos de la zona número 1, por ejemplo, para hacerla menos peligrosa, más asequible, porque si no hubiera sido imposible. Ahí tenemos a Bilbao haciendo un precioso cero en esta zona número 6. De momento, 5 ceros para Bilbao y un fiasco en la zona número 3, así que 5 puntos de penalización para este piloto. En imagen la repetición del salto con el que finaliza esta zona. Y ya tenemos a Bilbao iniciando el castillo, la zona número 7, en la que, como decíamos, fue penalizado con un punto por el pie. Observen ustedes el pie derecho que pondrá en la subida. Ese pie derecho no lo aguantó nadie en el estribo. No hubo ni un piloto esa noche en Sevilla que fuera capaz de subir la pared que tiene Bilbao enfrente sin poner el pie derecho en el suelo. Alguno incluso cayó. Observen ustedes la dificultad. Bilbao que opta por bajar vertical y el público sevillano que, como podemos ver, abarrotaba ese palacio. Ahí tenemos a Amos Bilbao iniciando la zona del salto de longitud con un salto sensacional, tan sensacional que ha ocasionado la rotura del guardabarros de la rueda delantera de su Gas. La caída ha sido tan violenta. Observemos la rueda delantera. Bilbao salta, consigue ganar unos metros en el aire, pero la rueda delantera topa con las pletinas de dirección en la caída y rompe el guardabarros. Ahí lo tenemos. De todas maneras, 0 puntos en esta zona del salto de longitud. Así que, de momento, 5 puntos, 6 con el pie del castillo, 6 puntos de penalización para Amos Bilbao en esta segunda vuelta, cuando en imagen tenemos al jovencísimo Marc Colomer de Montesa iniciando ya su segunda vuelta. Colomer penalizó 18 puntos en la primera y conseguiría un 0 en esta primera zona. Le vemos ya iniciando la zona número 2. El piloto de Montesa es una de las promesas más firmes
del trial nacional después de Jordi Tarrés y Amos Bilbao. Tiene solo 17 años. Ha sido campeón de Europa de trial sin, ya saben, de trial en bicicleta. Varias veces subcampeón. Y 11º clasificado en el Campeonato del Mundo de este año, que finalizó hace unos meses. Realmente, con solo 17 años, tiene ante sí una carrera brillantísima. Observemos al piloto de Montesa consiguiendo el segundo 0 de su segunda vuelta. Había que superar los 6 puntos de penalización de Amos Bilbao. A su lado, como siempre, ahí lo tenemos andando, observando meticulosamente. No solo Jordi Tarrés, a quien vemos siguiendo paso por paso la zona número 2, sino también a la izquierda de sus imágenes, a la izquierda de sus pantallas, aparecerá de un momento a otro a Pere Ollé, expiloto de trial y uno de los protectores, digamos, el manager deportivo de este hombre, de Marc Coulomé, que seguía atento a las evoluciones de su piloto, indicándole dónde debía poner las ruedas y dónde no. Ahí tenemos la repetición de este espectacular salto de la zona número 3, donde Coulomé consiguió otro 0. Ahí vemos al piloto catalán en la zona número 4. En esta zona, Coulomé no pudo impedir el fiasco. 5 puntos de penalización. Enseguida veremos por qué. La subida es espectacular y dificilísima. Hay que dar gas a fondo y rezar. Ahí vemos el problema de Coulomé. La rueda trasera, como veremos en la repetición, no consiguió llegar a tocar las traviesas y por lo tanto subir la moto. Ahí la tenemos. La rueda trasera patina y caída inevitable. Sin consecuencias, pero 5 puntos para Coulomé, el único fiasco de esta segunda vuelta, que suponían serias dificultades para conseguir rebajar la penalización de Amos Bilbao. Recordemos, 6 puntos de penalización para Amos Bilbao en esta segunda vuelta. Jordi Tarrés, ahí le tenemos siguiendo atentísimamente las evoluciones de Coulomé. Se dice que Coulomé es la promesa que dará gloria al trial español después de Tarrés. Habrá que verlo. De momento a Tarrés le queda mucha pila por gastar. Mucha energía tiene Tarrés. Tiene 4 títulos mundiales, pero parece que pueda conseguir 4 más. Y mientras tanto, Marc Coulomé, como otros tantos pilotos, ahí tenemos a Pere Ollé animando a su piloto. Como otros tantos trialeros mundiales, decíamos, Marc Coulomé se tiene que conformar con aprender lo máximo posible para estar en condiciones el día que Tarrés falle, porque si Tarrés no falla, nada ni nadie parece capaz de vencer al piloto de Beta, 4 veces campeón del mundo. En pantalla, de todas maneras, Coulomé, 17 años, en la zona número 6, se toma todo el tiempo del mundo, no hay que precipitarse, ya se ha cometido un fiasco. Y no es cuestión de regalar ni un solo punto de penalización más. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, observemos el pie derecho. ¡Uy! 1 punto 2. Coulomé cometió aquí varios. Ya saben que se penaliza con varios. 3 puntos de penalización. Todos los pies que ponga el piloto, aunque sean 45, mientras no se caiga o no se le depare la moto. Todos esos pies son penalizados con 3 puntos de penalización y se denomina comúnmente en el argot trialero varios. Así pues, una pena, porque a los 5 puntos del fiasco de la zona número 4, Coulomé sumó estos 3 que ya hacían 8. Una lástima. Una lástima para el jovencísimo piloto catalán. Todavía quedaba la opción de puntuar lo menos posible en las zonas que restaban. El tiempo transcurría. Recordemos que los pilotos debían hacer las 8 primeras zonas en 9 minutos. Cada minuto de exceso era penalizado con 1 punto de penalización.
Y ahí vemos arriba, en lo alto de la pared, a Peraoulle indicándole a Coulomé dónde debía subir. A pesar de eso, el pie no hay manera de evitarlo. Un punto de penalización, pues, que hacían 8 en total para el piloto de Montesa. Ahí le tenemos en el salto de longitud. 0 puntos. 0 puntos de penalización al saltar lo suficiente como para no pisar ninguno de los colores que indican. Ahí tenemos, observen la rueda trasera como pisa justito, pero llega a pisar la zona azul. Ahí la ven. La zona roja indica 1 punto, la naranja 2 puntos y así sucesivamente. Ahí tenemos la repetición. Observen que Coulomé salta suficiente para llegar al 0 puntos de penalización. Observemos ahora la zona número 9, la zona que se disputaba en paralelo entre los dos pilotos. Es una zona de velocidad, había que conseguir sobrepasar una serie de obstáculos. De momento Amos Bilbao toma clara ventaja en esta primera de las zonas de velocidad. La vuelta, sin embargo, es la que da o quita ventajas. Amos Bilbao y su Gas consiguieron girar más rápido que Coulomé, que ya había perdido mucha ventaja en la ida. Y el triunfo en esta zona de velocidad fue para Amos Bilbao, que restaba 1 punto de penalización. El piloto que consigue ganar estas pruebas de velocidad resta puntos en su penalización. Ahí los tenemos en la segunda zona de velocidad. Parece que vuelve a ser Bilbao el que toma la delantera, pero las cosas están más igualadas ahora. No se puede correr demasiado, justo lo necesario, porque los obstáculos son suficientes como para hacer caer al piloto. Observen ustedes que es ahora Coulomé quien ha cogido cierta ventaja. El primero que toque el suelo en el castillo, que ha sido Bilbao, consigue ganar. La espectacularidad de Marc Coulomé le ha hecho restar 1 punto. Cuando vemos a Amos Bilbao en el salto de altura, 0 puntos de penalización al no derribar ningún listón para el piloto cántabro. Y en imagen, Marc Coulomé, que también consigue 0 puntos en esta zona. Así pues, terminada la segunda vuelta de estos dos pilotos, las clasificaciones, las penalizaciones estaban igualadas a 8 puntos entre ambos. Veamos la repetición de este salto de altura, muy espectacular. Es muy bonito ver cómo los pilotos consiguen ganar centímetros de altura una vez la moto está en el aire, a base de flexionar las piernas. Y en este plano general del Palacio de los Deportes de Sevilla hemos podido observar el recinto donde se diseñaron las 11 zonas. Ahí tenemos ya al italiano Diego Bossis con su Fantic, iniciando con un 0 en la zona número 1 su segunda vuelta. Recordemos pues que Amos Bilbao y Marc Coulomé terminaron empatados a 8 puntos la segunda vuelta. No era una puntuación muy prometedora porque tanto Diego Bossis, este hombre, como Jordi Tarrés ya habían conseguido penalizaciones inferiores en la primera. Bossis consiguió 7 puntos tan solo y Tarrés 3. O sea que era de esperar que cualquiera de estos dos hombres mejorara en esta segunda vuelta su penalización. Y por lo tanto, Bilbao y Coulomé no tenían de momento demasiadas opciones al triunfo en este trial indoor de Sevilla. De momento estamos observando a Diego Bossis, el rival más encarnizado que ha tenido Jordi Tarrés en los últimos años, a pesar de que en la presente temporada no ha podido hacerse con el subcampeonato. Bossis ha terminado tercero en el Mundial en favor de Tommy Avala, que le ha arrebatado el subcampeonato en las últimas pruebas. Ha sido campeón de Italia en por lo menos 5 ocasiones. De él se dice que hubiera sido sin ninguna duda, Bossis, campeón del mundo por lo menos un par de veces, de no haber sido por la presencia de Jordi Tarrés. Ese es el mal que acusan todos los trialeros del Mundial, porque mientras esté Jordi Tarrés, tristemente hay que luchar por el subcampeonato.
De momento, Bossis llevaba 3 ceros, está iniciando la zona número 4. Recordemos, tiene que subirse a esa construcción de traviesas que tienen en la izquierda de sus pantallas. El público seguía atentamente las evoluciones del italiano y lo consigue, pero ese pie izquierdo en el último segundo, cuando ya tenía la moto casi arriba, quizá para evitar males mayores, le supone al italiano Bossis un punto de penalización, el primero de su segunda vuelta. De momento llevaba 3 ceros y este punto, cuando iniciaba ya. ¡Uy! Ese fiasco, 5 puntos de penalización le costó esa maniobra a Diego Bossis. Era un regalo demasiado precioso. Si se quería ganar a Jordi Tarrés en un trial indoor, no se podía cometer ningún fiasco. Observemos la rueda trasera. La rueda trasera derrapa y caída inevitable. 5 puntos, fiasco y muy mermadas sus aspiraciones a ganar a Tarrés en este trial. 6 puntos de penalización de momento. Recordemos que Tarrés no cometió ningún fiasco en la primera vuelta. Tampoco Bossis, pero en esta segunda, que es cuando no debía hacerlo, Bossis no pudo evitar la peor penalización, 5 puntos. Así que a partir de ahora iba a ser muy cauteloso el italiano. Estamos en la zona número 6, esa zona formada por grandes troncos, una de las más difíciles en opinión de los pilotos. Ahí tenemos al italiano que ya ha puesto un pie. De momento 1. Terminaría esta zona poniendo más. Observen ustedes el pie derecho que está en el estribo, pero también se ayuda un poquito. Eso normalmente no se penaliza, mientras el pie no se separe del estribo de la moto. Grandes dificultades de Bossis. ¡Oh, otro pie! Otro pie y tercero. Eso ya supone 3. A partir de ahora puede poner los que quiera, porque mientras no se caiga o no se le pare la moto, será penalizado con 3 puntos. 3 puntos, pues, para Bossis en esta zona número 6. El italiano sumaba ya 9. Una lástima. Una lástima porque con ese pie inevitable, como decíamos, son ya 10. 2 más que Amos Bilbao y Marc Coulomé. Ahí vemos al italiano en la zona del salto de longitud. Fantástico el salto de Bossis. Observen ustedes los neumáticos, que están muy bajos de presión, cómo se chafan al caer en el salto, tanto de longitud como de altura. Y cuando tenemos en pantalla al héroe de la noche, al héroe del trial mundial, Jordi Tarrés, 4 veces campeón del mundo y dominador indiscutible de este tipo de pruebas indoor. Ya saben ustedes que indoor es un término británico que indica que algo se está llevando a cabo entre paredes y bajo techo. Este tipo de pruebas de trial están diseñadas para acercar este deporte al público, que puede seguir las evoluciones de los más importantes especialistas del trial mundial sentado cómodamente en sus butacas. Los triales habituales discurren por ríos, laderas, por zonas montañosas muy difíciles de seguir. Como decíamos, Tarrés no solo dominador del trial clásico, sino también de los triales indoor. Ahí le tenemos consiguiendo un nuevo 0. 0 en la zona número 1, como ya hemos visto. 0 en la zona número 2. El español es imbatible en estas condiciones. Consiguió la penalización más baja en la primera vuelta. Tan solo 3 puntos por los 7 de Bossis. De momento, recordemos, en el playoff, Amos Bilbao 8 puntos de penalización, los mismos que Marc Coulomé. Diego Bossis 10. Y en acción Jordi Tarrés, 2 ceros de momento, con el que conseguirá aquí. Observen ustedes qué facilidad tiene el piloto catalán de Beta para hacer este tipo de cosas. Viéndole a él, parece que esto es fácil, que cualquiera de nosotros podría subirse a la moto, dar un salto, gas a fondo y subirse a ese cilindro.
pero desde luego les aseguro que tendríamos que emplear muchas horas de entrenamiento para hacerlo. Él lo hace fácil. Lo de Tarrés en el mundo del trial ha sido revolucionario. Ahí le vemos ya iniciada la zona número 4. De momento ha conseguido 3 ceros consecutivos. Y en esta zona no tendría problemas para hacerse con un nuevo cero. Veamos con qué facilidad sube. Observen ustedes la rueda de detrás, cómo va cogiendo tracción. Es espectacular. Tarrés va flexionando sus piernas, apretando los pies en los estribos para conseguir más tracción en la rueda trasera. Lo veremos en la repetición. Observen ustedes cómo va haciendo eso, consiguiendo que la rueda trasera consiga tracción cuando tiene que tenerla. Un nuevo cero para este dominador del trial mundial. 4 ceros consecutivos cuando está en la zona número 5. No hay duda que la observación de sus rivales le ha dado muchas pistas a Tarrés, que se está moviendo con mucha más soltura que todos los pilotos que hemos visto anteriormente. Observen ustedes el tiempo que Tarrés se toma en esa difícil posición hasta que decide que tiene la moto en equilibrio suficiente, abre gas y se sube al cilindro. Ahí lo tenemos. Sensacional, hace lo difícil fácil. Su hermano Francesc Tarrés, botella de agua en mano, asiste a Jordi, que se dispone a iniciar la zona número 6. De momento, recordemos, 5 ceros seguidos para el piloto de Beta, que en esta zona sería penalizado con el primer fiasco de la noche. Recordemos que en la primera vuelta Tarrés no incurrió en ningún fiasco y en la segunda llevaba 5 ceros consecutivos. Y en esta zona, después de hacerlo todo bien, como ahora veremos, una zona de una dificultad extrema, después de hacerlo todo bien en el salto, recordemos que Tarrés tiene ahora que abrir gas a fondo y saltar al tronco, al gran tronco que vemos a la izquierda de sus pantallas. En ese salto le cayeron a Tarrés 5 puntos. Ahí lo tenemos, la rueda trasera derrapa, imposible evitarlo. Cuando ya parecía todo hecho, es curioso porque lo difícil lo hace fácil, y lo fácil era ya salir de la zona. Es lo que le ha supuesto a Tarrés 5 puntos de penalización, los primeros 5. Ahí veremos la repetición, observen ustedes la rueda trasera. Ahí es donde derrapa, imposible evitar la caída. Tarrés lo intenta, pero a pesar de lo ligeras que son estas motos, no hay manera de sacarlas de esa situación. 5 puntos pues en 6 zonas. Tarrés está iniciando la zona número 7. Recordemos el castillo. Aquí nadie, ni él siquiera, consiguió salvar el punto que supone poner el pie derecho en el suelo al subir la pared que tiene enfrente. Observen a su hermano indicándole lo que debía hacer. A pesar de eso, puntito de penalización para el piloto de Beta. Eran 6 en total, en 7 zonas disputadas. Ahora quedaba la zona del salto de longitud, ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver lo largo que salta Tarrés y consigue un nuevo cero, porque salta suficientemente para no pisar ninguna de las... Ahí lo veremos, ninguno de los espacios coloreados que penalizan. Ahí lo tenemos, observen la rueda trasera. Precioso el salto de Tarrés, una nueva repetición. Observen los neumáticos cómo se chafan al caer. Uy, es una cosa espectacular. Los neumáticos en este tipo de... No, en este tipo no. Los neumáticos en las competiciones de trial están siempre muy deshinchados para ganar adherencia. Observen ustedes ya la primera zona de velocidad que disputan en paralelo Tarrés y Bossis. El que gire primero gana. Parece que ha sido Tarrés. Parece que ha sido Tarrés que ha conseguido unos metros de ventaja. En efecto, Tarrés consiguió esos metros y ganar esta primera zona de velocidad, de manera que descontaba un punto a esos 6
que tenía de penalización en el recorrido del trial y se proclamaba ya indiscutible vencedor de este tercer trial indoor de Sevilla a falta de 2 pruebas. Esta es una de ellas de velocidad, porque Tarrés contaba 5 puntos de penalización por los 8 de Amos Bilbao y Marc Ulumé, así que nadie ya podía vencerle, y desde luego no este hombre, Diego Bossis, que consiguió restar un punto venciendo en esta zona de velocidad. Observen el espectacular salto en la subida al castillo de Bossis y el que realizará Tarrés ahora, que llega retrasado porque no necesitaba la victoria. Ahí tenemos el salto de Tarrés y el público puesto en pie celebrando la victoria del español, que finaliza así una temporada brillantísima, campeón del mundo por 4ª vez. Observen el salto, como controlan la moto en el aire, es sensacional. Decíamos que finaliza de esta manera una de las más brillantes temporadas de su carrera, campeón del mundo por 4ª vez y dominador absoluto de los triales indoor. Quedaba por disputarse la zona del salto de altura, pero ya se trataba de un mero trámite de dar espectáculo por espectáculo. Ahí tenemos los saltos preciosos de altura, pero ya Tarrés era vencedor del tercer trial indoor de Sevilla. El público entregado literalmente. Observemos cómo en el aire consiguen ganar unos centímetros a base de flexionar las piernas. Sensacional el dominio de estos pilotos en las motos de trial. Así que Jordi Tarrés, 25 años, 4 veces campeón del mundo y otras muchas campeón de España, lleva muchos años dominando el trial en España, consiguió encabezar un podium español por primera vez en una prueba indoor de este nivel, el máximo, sin duda, en los indoor internacionales. Ahí tenemos al piloto español de Beta, deleitando al muchísimo público que llenó el Palacio Municipal de los Deportes de Sevilla. Una vez ya finalizado el trial, Tarrés, brillante, pues vencedor de este tercer trial indoor, ciudad de Sevilla. Detrás de él, Amos Bilbao con 8 puntos de penalización y Marc Ulumé completan el podium español.